Analizando un poco a un personaje muy conocido llamado Henry A. Giroux acerca de su libro Los profesores como intelectuales hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos acerca del pensamiento crítico que él genera dentro del marco histórico de la situación escolar, ¿sí? Centrándonos principalmente en el tema que él denomina repensando el lenguaje de la instrucción escolar. Dice que en el ambiente político actual se habla de las escuelas y democracia, aunque se debate ampliamente el tema de cómo pueden las escuelas ser más eficaces para responder las necesidades industriales y contribuir a la producción económica. ¿Sí? Él comenta que en un momento en el que se necesita lenguaje analítico, la sociedad se ha refugiado en un discurso gerencial y administrativo centrado en las cuestiones de eficacia y control, ¿sí? La necesidad de enseñar a todos los niveles, una enseñanza de una pedagogía radical preocupada por la alfabetización crítica y la ciudadanía militante, ha retrocedido ante el impulso de una pedagogía conservadora que pone en relieve los aspectos técnicos y la pasividad sobre todo, ¿sí? Entonces él comenta cómo hacer de la instrucción escolar sea más significativa para conseguir que sea crítica y cómo hacer que sea crítica para conseguir que sea liberadora. Bueno, recordando que este autor hace una crítica a la pedagogía crítica en sí, ¿sí? Cree firmemente en la necesidad de un nuevo marco y un nuevo modo de lenguaje que capacite a profesores, padres y otras personas relacionadas a la educación para comprender los límites y las posibilidades de las escuelas. Esto conlleva a generar un nuevo discurso donde explora las posibilidades de una reorganización y considera los siguientes conceptos: racionalidad, problemática, ideología y capital cultural. Vamos a ver a grandes rasgos un poquito a lo que se relaciona cada uno de estos contextos. Racionalidad, pues contemplándolo como un conjunto de supuestos que hace que la gente pueda comprender y dar forma a las experiencias propias y a las ajenas. También se refiere a los intereses que definen y califican el modo en que cada uno vertebra y afronta los problemas que se presentan en la experiencia vivida, ¿sí? También la racionalidad es vista como un constructo crítico que puede aplicarse al material escolar. Hablando como los libros de texto y aquel material audiovisual que se utiliza, ¿sí? Él comenta que estos materiales no contribuyen precisamente al perfeccionamiento de los profesores, ¿sí? Al separar la concepción de la ejecución, mismos materiales logran un control de decisiones de los mismos profesores. Por lo tanto, pues no se necesita generar en ellos un juicio razonado acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos van a ejercer sobre sus alumnos, ¿sí? Entonces dice que dentro de todo esto existe una problemática, y esta abarca no solo lo que está y forma parte de una visión del mundo, sino también lo que ha quedado exhibido de la misma o simplemente silenciado, ¿sí? Comenta que lo callado es tan importante como lo afirmado,
Y a esto se le conoce a un término muy famoso que escuchamos decir, el currículum oculto. Que esto viene siendo mensajes y valores que se transmiten a los estudiantes de manera silenciosa. El uso de relaciones específicas dentro del aula y las características que describen la organización de la escuela, ¿sí? Esto de alguna u otra manera se los hacemos transmitir a nuestros alumnos de una manera silenciosa, sin que se sienta, sin que se perciba, ¿sí? Por lo tanto, pues el docente cae en una ideología, donde es un constructo dinámico relacionado con los modos en que los significados se producen, transmiten e incorporan en formas de conocimiento, prácticas sociales y experiencias culturales, ¿sí? Viene siendo, en otras palabras, como un conjunto de doctrinas a través del cual los profesores dan un sentido a sus propias experiencias y a las del mundo en que ellos mismos se encuentran. Es decir, el profesor va a transmitir los conocimientos de él mismo, pero no le va a permitir que el alumno construya sus propios conocimientos. Y definiendo el último término que utiliza este personaje, capital cultural, bueno, pues dice que del mismo modo en que una nación distribuye bienes y servicios a la sociedad, también distribuye ciertas formas de conocimiento, como prácticas lingüísticas, valores, estilos de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Estas decisiones pues son arbitrarias y se basan en ciertos valores y cuestiones de poder y control. Mismo personaje crítico comparte un sentimiento en común con otros personajes acerca de lo que es la escuela tradicional, ¿sí? Dice que son una especie de estrechas preocupaciones por la eficacia, los objetivos de conducta y los principios de aprendizaje que transmiten el conocimiento como un objeto de consumo y las escuelas como simples lugares de instrucción destinados a impartir a los estudiantes una cultura en común, ¿sí? La ideología que dirige la actual racionalidad de la escuela es relativamente conservadora. La racionalidad, por lo tanto, es limitada y en ocasiones implementa cuestiones muy arbitrarias, como ya se mencionó, y dentro de los alumnos pues ignora los sueños, las historias y las visiones que la gente lleva a la escuela, hablando en términos románticos. Él genera algunas teorías alternativas a grandes rasgos. Bueno, pues dice que la escuela ha de empezar a ser vista y estudiadas como lugares a la vez de instrucción y de cultura. Sí, los profesores deben de tomar conciencia de cómo la cultura dominante funciona en todos los niveles de la enseñanza escolar como factor de desaprobación de experiencias culturales de las mayorías marginadas, ¿sí? Los profesores, los padres y además personas interesadas por la educación deberán de luchar contra la impotencia de los estudiantes. Las cuestiones centrales de cómo abordar una pedagogía crítica son las de resolver el problema de cómo podemos ayudar a los estudiantes, en particular, aquí un término muy común también, a las clases oprimidas, a reconocer que la cultura escolar dominante no es el hecho neutral ni está por lo general al servicio de sus necesidades. El conocimiento se convierte en algo importante en medida que ayuda a los seres humanos a comprender los procesos por los que el conocimiento produce, asimila y transforma dentro de los contextos sociales e históricos. Entonces, pues toda forma viable de enseñanza ha de estar animada por la pasión y la fe
en la necesidad de luchar para crear un mundo mejor.